Hola amigos, saludos cordiales, bienvenidos a mi canal, soy Antonio Muñoz. La verdad es que hace varios días publiqué un vídeo titulado ¿Dónde está el oro de los españoles?, que ha tenido una extraordinaria acogida y una enorme aceptación, hasta tal punto de que son casi 15.000 las veces que ha sido visto ya ese vídeo y creo que está superando por poco los 450 comentarios, que es algo muy importante. Es por ello por lo que, entre comillas, casi me he visto obligado a hacer una segunda parte. Una segunda parte para acoger algunas de las informaciones que me habéis hecho llegar, muchos de vosotros, también para corregir algunos datos inexactos y para hacer algunas concreciones de datos, de hechos, de circunstancias que no se adecúan exactamente a la realidad de las cosas. Para ello, yo tengo que deciros que os agradezco muchísimo esa colaboración que habéis tenido, porque yo creo que este es un tema que nos interesa a todos y cuanta más información tengamos, pues mucho mejor para la comunidad, ¿verdad? Tengo que decir que las fuentes de las que yo he bebido son las fuentes que aparecen en internet. He consultado también algunos documentos, también he hablado con algunas personas que me han podido aportar algún dato relevante. Por lo tanto, tengo que decir que yo no soy depositario de la verdad, de toda la verdad de lo que sucedió con el oro de España en 1936. Por lo tanto, evidentemente, claro que acojo todas las críticas y evidentemente parto de la base de que no todo lo que yo he dicho, aunque lo haya hecho con la máxima objetividad posible, tenga que responder necesariamente a la más escrupulosa de las realidades. Dicho esto, voy a abordar algunas de las cuestiones que vosotros me habéis planteado. Por ejemplo, alguno de vosotros me habéis dicho, bueno, ¿realmente España tiene 286 toneladas de oro en este momento? Bueno, yo me tengo que ceñir a los datos oficiales. Oficialmente ese es el dato. Claro que, ¿quién ha visto ese oro? ¿Quién lo ha visto realmente? ¿Existiría la posibilidad de que tal oro no existiera? ¿O de que no existiera en esa cantidad? Pues todo es... A ver, todo es elucubrar. Todos son hipótesis. Pero yo creo que nada ni nadie de nosotros pues ha tenido acceso para poder verificar que este dato sea cierto. Por tanto, en principio, y mientras no se demuestre lo contrario, habremos de ceñirnos a los datos oficiales. Bien, he recibido algunas informaciones que he tratado de verificar y solamente he encontrado una fuente en internet, por lo tanto hay que ponerlo en solfa, entre comillas, sin que eso quiera decir que no responda a la realidad, diciendo que el oro de España, depositado supuestamente en las cámaras acorazadas del Banco de España, en el año 2017 el gobierno de Mariano Rajoy procedió a extraerlo de allí para trasladarlo a la base militar norteamericana en Torrejón de Ardoz. ¿Es esto cierto? Yo lo que digo es que si vosotros ponéis en Google el traslado del oro por parte de Mariano Rajoy, vais a encontrar una fuente. Luego ya veréis que ahí hay fotografías, veréis que hay algunos datos, luego que cada uno llega a sus propias conclusiones. Pero evidentemente el gobierno ha desmentido que esto sea cierto. Lo que sí parece evidente es que estamos una vez más en el terreno de la hipótesis. Por lo tanto, que cada cual llegue a sus propias conclusiones. En todo caso, lo que sí parece evidente es que ese oro supuestamente fue sacado de las cámaras acorazadas que hay en el Banco de España y también en el Banco de España en la Plaza de Cataluña de Barcelona. Pero insisto, verificadlo por vosotros mismos. Bien, en el año 2007 el señor presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, vendió una importante cantidad de oro, 242 toneladas. Bien, una cantidad muy importante. Pero me habéis preguntado en algunos de vuestros comentarios, ¿y a quién se vendió ese oro? Bueno, esta pregunta me la hace un seguidor que se llama Julián Ortega. Yo tengo que decirte, Julián, que lamentablemente no tengo la respuesta. Tú avalas o planteas la hipótesis de que ese oro hubiera podido ser vendido a China. Pero claro, no tenemos datos fiables para poder afirmar o desmentir esta aseveración. Por otro lado, me habéis preguntado, ¿y del supuesto oro que España tiene actualmente? ¿Está guardado en territorio nacional o hay parte de él que esté guardado en algún otro, en las cámaras acorazadas de algún otro banco extranjero? Pues es que no lo sé. No lo sé.
Y os aseguro que, bueno, nunca está de más que busquéis, que investiguéis. Pero es muy difícil, es muy opaca, es muy poco transparente esta información. También hay que entender que estamos hablando del oro de España. Por lo tanto, tampoco va a haber un anuncio en el periódico que nos explique todos los pasos que se da con este, ¿verdad? Bien. Algunos de vosotros me habéis preguntado, bueno, ¿y el oro que se vendió a Francia? ¿Francia lo devolvió? Estamos hablando del oro que se le hizo llegar en el año, las 193 toneladas, creo recordar, se le hizo llegar en 1936. Pues es que yo no lo sé. Algunos de vosotros habláis de que ha habido pleitos entre los estados de España y de Francia al respecto, pero es que yo tampoco he podido verificarlo porque es muy opaca y muy poco transparente la información que hay. Bien, en el año 1971, me dice un amigo que se llama Sergio Anderson, se desmonetizó el valor del oro. Es muy importante tener en cuenta esto. Es decir, a partir de ese momento, pues fue el dinero fiat el que prevaleció y al oro, bueno, pues sí, siguió teniendo su importancia, pero menos, ¿verdad? Bueno, pues en uno de los vídeos que he hecho recientemente titulado Basilea III, los acuerdos de Basilea, en el acuerdo de Basilea III tomado en el año 2010, se decidió que el oro volviera a tener el valor monetario, entre comillas, que requiere la situación actual en el año 2009, porque lo previsto para el año 2009 ya se previó en el año 2010, que cada uno, como explico en ese vídeo, llegue a sus propias conclusiones. Bien, sois muchísimos los amigos que de países hermanos como México, Argentina, Chile, Perú, Uruguay y otros tantos, me habéis hecho llegar la tesis de que el oro del que disponía el Estado español en el año 1936 hasta el punto que eran 703 toneladas, haciendo de España el cuarto país del mundo con mayor tonelaje en oro, era producto y consecuencia del expolio de que había sido objeto el metal precioso en los países sudamericanos como consecuencia de la conquista. Bueno, más allá de que esto pueda responder obviamente a no una realidad, porque esa conquista tuvo lugar y se extrajo muchísimo oro que se trajo de esos países para acá. Lo que yo ya no tengo tan claro es si existe una relación de causalidad entre eso y el oro que tenía España en el año 1914 y posteriormente en 1936. Pero sois muchos los que lo habéis dicho, me parece muy interesante lo que habéis planteado y yo tengo que hacerme eco con mucho gusto de vuestra hipótesis. Otro amigo nos dice, concretamente Alfonso Hernández, nos dice que el Banco de España en el año 1936 no era un banco público como es actualmente, sino un banco privado. Por lo tanto, cualquier decisión que tuviera que ver con las reservas que atesoraba tenía necesariamente que contar con una decisión aprobatoria por parte de la Junta de Accionistas. Esa Junta de Accionistas nunca existió. Por lo tanto, hay juristas e historiadores que sostienen que a la decisión política de extraer el oro del Banco de España en 1936 en las condiciones en las que se hizo, pudo ser una decisión política contraria a los estatutos del Banco de España y también contrario a la ley y a la Constitución de 1931. Otros de vosotros me habéis preguntado, concretamente Albert Aragón, que cuál es la relación existente entre el oro de España y la masonería. Pues mirad, es que yo no lo sé, no tengo ni idea. Porque si opaco y poco transparente es toda esta información en general, no quiero ni contaros todo lo que tiene que ver con la masonería. Sandra nos dice que difiere además de una manera clara y contundente con el título que yo le di al vídeo de ¿Dónde está el oro de los españoles? Porque ella argumenta que cuando hablo del oro de los españoles o cuando la interpretación que se hizo, y creo que además razonada de lo que dije en ese vídeo, estaba refiriéndome al oro que estaba en las cámaras acorazadas del Banco de España. Pero es que Sandra nos dice que había muchísimo más oro. El oro que estaba en las cámaras acorazadas del Banco de España estaba próximo al 20% del total que había en el territorio nacional. Pero es que había muchísimo más oro, que estaba en manos de corporaciones, de empresas y también de muchos particulares. ¿Qué pasó con ese oro? Bueno, pues con ese oro, si el presidente de la República, Manuel Azaña, acordó en septiembre del año 1936 que se extrajera el oro de las cámaras acorazadas del Banco de España, en 2 meses después, en noviembre, lo que dictó fue un nuevo decreto estableciendo que era obligatorio que todo aquel que tuviera en su poder oro tenía que entregarlo al Estado, al Banco Central.
Eso se llama incautación. Eso se hizo. Claro que hubo mucha gente que, con el riesgo que suponía seguir atesorando oro en su poder, pues decidió no entregarlo. Pero claro, eso trajo sus consecuencias. Por lo tanto, muchas gracias, Sandra. Por otro lado, el amigo Caminador nos dice que efectivamente no existían comités de empresa en el año 1936, como yo erróneamente dije. Lo que quise decir es que junto a los funcionarios del Ministerio de Hacienda correspondientes y altos encargados del Banco Central, los que entraron para extraer el oro de las cámaras acorazadas del Banco de España, hubo un grupo de carabineros y también de milicianos que estaban integrados por gente de la UGT y de la CNT. Esto parece que fue evidente. Por otro lado, nos dice este mismo amigo, con el seudónimo de Caminador, que no fue cierto que el oro fuera trasladado en ferrocarril desde Madrid, desde el banco, fuera trasladado en ferrocarril desde la estación del Mediodía, hoy llamada estación de Atocha, hasta la base naval militar de Cartagena, que era la más segura en poder del gobierno de la República. Dice que esto no es cierto, aunque sean muchas fuentes, y si vosotros lo verificáis, veréis que en todas pone que se hizo por ferrocarril. Bueno, pues en el libro El eco de los pasos de Juan García Oliver, que fue ministro de Justicia, miembro de la CNT, uno de los 4 ministros de la CNT que formaron parte durante 6 meses nada más del gobierno de la Segunda República, encabezado por el señor Largo Caballero, en 1936, en noviembre de 1936, dice expresamente que el convoy por carretera que llevaba el oro, fuertemente custodiado además por, creo recordar, la milicia motorizada del PSOE, iba también acompañada por el gobierno que estaba huyendo. Y dice que ese convoy fue retenido, nada más y nada menos, os lo voy a contar el nombre, por Cipriano Mora, que era un alto dirigente miliciano de la CNT. Se sorprendió muchísimo al retener ese convoy y ver lo que el convoy llevaba. Esto siempre según versión de Juan García Oliver, que era el ministro de Justicia. Y hasta tal punto fue así que Cipriano Mora llamó al ministro para preguntarle si lo que estaba sucediendo había que darle paso o había que retenerlo allí mismo. Y Juan García Oliver dijo que había que continuar, que había que hacerlo llegar a Cartagena. Dije también en el vídeo anterior que fueron 4 los buques soviéticos que estaban esperando en Cartagena para hacer el traslado del oro. Bueno, pues no fueron 4, fueron 7. Lo que pasa es que parece ser que hay 3 buques de los que nunca más se volvió a saber. Hay 4 localizados con nombres y apellidos de los barcos, ¿verdad? Están documentados históricamente, pero hay 3 buques que no se ha vuelto a saber nada de ellos y parece ser que contenían oro. ¿Qué ha sido de ese oro? No se sabe a día de hoy. Bueno, hay muchísimas cosas más. Por ejemplo, quiero deciros que sobre los inspectores del Banco de España que estuvieron al mando de todo lo que fue la extracción del oro de las vitrinas del Banco de España, pues 4 acompañaron ese oro en los buques soviéticos a los que antes me he referido. ¿Pero qué ocurrió? Pues que estos cuatro inspectores no volvieron nunca a España, que se sepa, porque fueron retenidos por Stalin hasta 1938. No se les permitió salir de la Unión Soviética y solo se les concedió esa opción siempre y cuando no volvieran nunca a España. Tampoco hay mucha documentación sobre esto, pero es muy interesante que lo sepáis, para que os hagáis una idea de quién era el tal Stalin, ¿verdad? Bueno, en 1939 se mandó esta vez hacia México, hacia el puerto de Veracruz, otro barco cargado, esta vez no de oro, sino de plata. Se llamó inicialmente el yate Giralda, aunque posteriormente fue rebautizado con el nombre de Vila, que lo sepáis también. Y ya para concluir diré que, aunque se ha dicho que los partidos de izquierda, en sus dirigentes, fueron favorables a la extracción del oro y al traslado de este a la Unión Soviética, hay que decir que no todos los altos representantes de los diferentes partidos políticos estuvieron de acuerdo con ello, ni siquiera siendo de izquierdas. Por ejemplo, he sabido de buena fuente también, directa de una nieta nada más y nada menos que una dirigente, de una militante dirigente del PSUV, que era el Partido Socialista Unificado de Cataluña, el Partido Comunista de Cataluña, para que lo entendáis, constituido en el año 1936. En 1936, esta mujer, porque era mujer, tuvo una colaboración directa con toda esta historia, pero se opuso radicalmente a que el oro fuera
sacado del país y llevado a la Unión Soviética. Esto le costó que le cortaran la cabeza dentro del Partido Socialista Unificado de Cataluña y posteriormente le costaría también 14 años de cárcel. Y también quiero decir que la CNT en su diario oficial Solidaridad Obrera, el día 15 de enero del año 1937, calificó la decisión del envío del oro de España hacia la Unión Soviética como de descabellada. Por lo tanto, hay que decir ciertamente que la CNT tuvo una posición contraria en buena medida a todo lo que supuso este extremo. Aunque, insisto, hubo cuatro ministros de la CNT en 1936, en noviembre de 1936, aunque también hay que decir que la decisión de sacar el dinero del oro del Banco de España se adoptó en septiembre de ese mismo año. Por tanto, la llegada al gobierno de los 4 miembros de la CNT fue posterior y no tuvo nada que ver con lo que estoy diciendo. También hay que decir una cosa. El señor presidente de la República, señor Manuel Azaña, firmó el decreto para que se sacara el oro del Banco de España. Pero dejó claro en el escrito que él firmaba que se le diera un destino seguro. Eso hace que sean numerosos los historiadores que sostengan a día de hoy que el señor Azaña desconocía que el destino que se le iba a dar finalmente al oro de España iba a ser la Unión Soviética. Y finalmente termino con una cuestión que produce, bueno, a algunos les parecerá seria, a otros casi risa, ¿verdad? El señor Francisco Franco, se le ocurrió, una vez recibida la documentación de Juan Negrín, que fue el último presidente del gobierno de la Segunda República y ministro de Hacienda cuando se sacó el oro y se envió hacia Moscú, lo que se concluyó, el gobierno de Franco, lo que decidió una vez recibida esa documentación desde México, fue nada más y nada menos la posibilidad de plantear un litigio contra la Unión Soviética en el marco del Tribunal de Justicia de La Haya. Claro, lo que muchos no sabían, no sé si el señor Franco se había enterado o no, era que España, precisamente su gobierno en 1939, había renunciado a cualquier posibilidad de admitir al Tribunal de Justicia de La Haya como árbitro o como juez para resolver cualquier tipo de conflicto internacional en el que estuviera inmersa la España de Franco. Creo que con todo esto que os he contado se han hecho algunas aclaraciones, algunas aportaciones y también algunas correcciones. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que lo podéis compartir. Si queréis suscribiros al canal, lo podéis también hacer. Y yo ya sin más, ya hasta muy pronto, os envío como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad.